Pues aquí estamos en nuestro segundo episodio de ¿Quién soy? Y pues vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Estoy un poco emocionada y a la vez nerviosa porque normalmente ponemos el tema, pero lo vamos desarrollando. Entonces, y además hay cosas que han ido pasando estos días que seguramente las vamos a platicar. Entonces, bueno, estamos hoy el día de aquí. Nelly, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en este capítulo. Como dices, a ver qué sale. Oigan, pues antes de empezar, nos gustaría mucho que nos compartieran conforme va surgiendo el episodio y el programa, pues qué piensan, si a ustedes les ha pasado, si no, cuáles han sido sus experiencias. Digo, al final vamos abriendo temas conforme va avanzando este proceso, pero pues yo creo que es parte de la vida de todos y de todas, que a veces nos damos cuenta y a veces no, ¿no? Cabe mencionar. Claro, eso es lo Pero más interesante, lo que alcanzamos a ver y lo que de repente surge y nos sorprende. claro, porque les voy a contar y lo van a ir viendo. Yo de repente llego aquí a la sesión con un tema y le digo a Nelly, es que esta semana me pasó esto y lo otro, y entonces ya de ahí es como, sí, pero no te diste cuenta que esto y lo otro y tal, y entonces ahí el ego y tú, y entonces se vuelve muy interesante. Entonces, pues hoy vamos a platicar, vamos a cuestionar al ego, ¿no? Vamos a seguir Vamos cuestionando. a cuestionar al ego. Vamos a cuestionar al ego. ¿El ego es uno? ¿El ego es uno? No, bueno, yo creo que no. El ego tiene como muchas facetas y muchas, no sé si decir caras, porque no sé si sea la palabra indicada, pero yo creo que al menos en mi caso hay un tema de cuestionamiento y te voy a contar por qué. Cuéntanos. Si yo me voy a esta parte del ego en la dualidad, o sea, ego, digamos, denso o ego sutil o ego miedo, ego amor, ego a mi favor o ego en mi contra, ¿no? Como esta parte, le pongo como un tema o blanco o negro o bueno o miedo o no, como que ahí va el ego. Ajá, sí. Pero de pronto resulta que el ego tiene muchas facetas. O sea, no es como o blanco o negro, sino hay una gama de grises impresionantes y una gama de gris oscuro, pero gris clarito, pero no. Y que yo, la manera en la que creo que lo explico, o me lo explico a mí al menos, es que lo veo muy asociado con el tema de los roles. A ver, cuéntanos. A ver, ¿Qué ahí te te ha va. pasado? Es que mira, te voy a contar algo que me pasó la semana pasada, ¿no? De pronto a mí me dejaron de tarea y es una tarea que ya he venido como intentando construir desde hace tiempo, pero que no me ha sido tan sencilla. Y un poco que me entra en conflicto, te voy a decir por qué. La tarea era, pregúntale a las personas cómo te perciben. Es una tarea interesante. Es muy interesante, pero entonces, claro, yo digo, Claro. a ver, tiempo, porque justo una cosa es cómo me perciben las personas y otra cosa es quién soy realmente, ¿no? Así es, Y así otra es. parte es cómo yo percibo a las personas y no necesariamente esas personas son quien yo percibo. O sea, es como a partir de mis referentes, ¿no? Si a mí me preguntan quién es Nelly, pues yo voy a decir quién es Nelly de acuerdo a mis referentes y a lo que yo percibo de ti. Crearte Siche, tu espacio para conocerte. CRM, Grupo Empresarial, es la solución para desarrollar tus proyectos en diseño, arquitectura, construcción e ingeniería. Si a ti te Así es. preguntan quién es Verushka, pues tú me vas a describir a partir de tus referentes que tienes de mí y cómo me percibes, ¿no? Pero no necesariamente, pues yo soy quien tú me percibes. No necesariamente, sin embargo, de repente surgen estas informaciones que a lo mejor no teníamos contempladas, ¿no? O sea, cuando el otro dice, sí, Verushka es así, de esta forma, y uno dice, ¿en serio? ¿En serio así me percibes? O sea, la pregunta no es así soy, porque no soy, pero para ti sí lo soy. Tú Exacto. percibes eso de mí. Y puede haber ahí algunas eh,
como algunos descubrimientos, que no son absolutamente verdad, pero ¿en qué momento nos llega a pasar esa como discrepancia? Pero es que sabes que ahí se vuelve un poco más complejo, te voy a decir por qué creo. Ujú. Porque ahí es donde el ego tiene sus facetas. Porque si nos vamos al principio, que yo no soy el ego, o sea, todavía no vamos a decir, ¿no? Pero yo no soy el ego, sino el ego es un personaje que me ayuda o me perjudica o yo qué sé, pero es mi personaje en el cual yo estoy en esta dimensión o en esta vida, ¿no? Entonces de ahí, realmente yo creería que lo que tú percibes de mí es esa faceta de mi ego. O sea, tú cuando hablas de la percepción de cómo es Verushka, estás describiendo un poco desde tu perspectiva, pero a mi ego o a mi faceta de mi ego cuando estoy contigo. Es un poco complejo, pero te voy a contar lo que Claro. pasó para que pueda poner en contexto, porque fueron como tres escenarios así que yo dije, y yo no lo pregunté. Ojo, la tarea que me dejaron es pregúntale a las personas cómo te ven, ¿no? Entonces, y como que me vieron mi cara así de, ¿no? Y me dijo, bueno, o sea, pregúntale cómo te ve en la parte profesional y pregúntale cómo te ve en la parte personal. Entonces, Exacto. Ajá. yo dije, bueno, sí, ahí creo que la tengo más sencilla, ¿no? Y realmente no lo he hecho, pero me ha llegado la información, porque la semana pasada, ya no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, pero fui a, Reciente. sí, acá, o sea, me habían dejado la tarea y a los 2 días me pasó esto, ¿no? Entonces fui a encontrarme con una amiga que tenía muchísimo que no veía, y entonces estábamos con que si nos vemos, no nos vemos, si nos vemos, no nos vemos, tal, ya en esta semana, y me había invitado a un evento y yo por alguna razón no había podido acudir al evento. Me dijo, no te preocupes, nos vemos en otro evento, pero porfa llega. Y literal yo llegaba pues a chismear con ella, o sea, a platicar, no iba al evento a hacer networking ni nada por el estilo, solo iba a Ajá, verla con ella. con ella, ¿no? Entonces, bueno, yo llego al evento y tal, y ella como estaba ocupada, se le hace fácil y me sienta ahí en una salita que había, y me presenta con los que estaban ahí, las personas que estaban ahí, y me dice, ahorita vengo. Y entonces como de anfitriona nos dice, ¿no quieren una cerveza? Y entonces ya nos da una cerveza tal. Y entonces empieza la plática pues con los que estábamos ahí, pero yo no llegué a platicar de negocios, ni de emprendimiento, ni de nada. Yo llegué, ¿cómo estás? Sí, no sé qué. Llegó un español, llegó otra persona, ¿no? Entonces estábamos ahí platicando, yo venía regresando del viaje, etcétera. Y de repente llega ella y me dice, ¿pero ya les contaste todo lo que haces? Entonces, cuando a mí me preguntan a qué te dedicas o qué haces, yo hago una pausa y digo, ¿qué voy a contar? ¿No? O sea, pues me Te dedico a voy ser a contar. feliz, porque, ¿no? ¿Te gusta viajar? ¿Quieres aprender más sobre la vida marina y las aventuras son lo tuyo? Con Monecos Dive, Escuela de Buceo, podrás vivir todo esto y más. Con los cursos, las expediciones y demás actividades que Monecos Dive tiene para ti, no pierdas la oportunidad y vive la experiencia Monecos. Ocean Aware, limpieza de océanos y conservación de vida marina. Súmate. Entonces, pues ya yo empecé a contar un poco de mis emprendimientos y demás, y entonces ella decía, no, pero también hace esto, pero también, y entonces, de pronto, las personas que estaban ahí me dicen, ¿y por qué no nos has dado tu tarjeta? ¿No? Entonces yo Les interesó. le digo, pues ¿por qué no traigo? Porque vengo aquí a chismear de otro tema, no vengo a hacer networking, ¿no? No, ¿cómo crees? Pero pásame tu celular, no sé qué tal. Y entonces me empiezan a hacer una serie de preguntas que era como, pero a ver, ¿y cómo has entrado al mercado? ¿Y qué? ¿No? O sea, una serie de preguntas, digamos, profesionales, en el ámbito profesional. Entonces, bueno, pues hasta ahí quedó, termina la charla, yo me voy con mi amiga, nos vamos ahí a comer, y entonces en la comida platicamos, pero fue muy corto el tiempo porque ella ya se tenía que ir y yo me tenía que ir, casi que platicamos muy poco, pero digamos que tocamos temas muy así, como esenciales, ¿no? Ajá. Y ya, y yo me fui, o sea, no pasó más, yo nunca pregunté, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? Nada, ¿no?
Y entonces llega el fin de semana y de repente recibo un audio de mi amiga donde me dice, oye, entre varias cosas que me dice, pero necesitamos vernos otra vez. Me dejaste muy, muy tocada, o sea, me tocó mucho el verte, me hizo reflexionar en muchas cosas, hasta el punto de llegar a entender que ya estamos en un punto de aprovechar al máximo el tiempo, de no dejar pasar estas oportunidades de coincidir. Me aportaste muchísimo y me encanta saber que siempre logras lo que te propones, que siempre tú te pones una meta y la consigues. Me dijo, estás cañón y quiero que no pase tanto tiempo sin vernos porque me aportas mucho, aunque hayan sido tan pocos minutos. Entonces yo dije, wow, qué bonito. Y le dije, oye, muchas Sí, gracias claro. por el audio, porque la verdad es que es muy nutritivo, ¿no? Y luego pasa el fin de semana y me contactan estas personas con las que me entrevisté ahí arbitrariamente o accidentalmente. Y me Medio dice, informal, ajá, sí. medio informal, y me dice una de ellas, oye, pues la verdad es que quedé impresionada con todo lo que haces, y yo dije, pero pues no platicamos más que de los viajes, porque platicamos un chorro de España y cosas así, ¿no? Entonces queremos ver si nos podemos reunir porque traemos unos proyectos, ¿no? Y entonces yo dije, wow, o sea, con unos minutos que conversamos, tú ya te hiciste una imagen de mí y yo te estaba platicando, porque literal les platiqué, como son extranjeros, pues de las zonas de México, me preguntaron que a dónde podían ir de viaje, les conté, ¿no? O sea, cosas de turismo, ni siquiera. Y entonces dije, wow, o sea, en tan pocos minutos me percibes de una manera que tú me describes, porque ni siquiera yo me describí, ¿no? O me presenté como con credenciales ni nada. Y a la par de que estaba recibiendo esa, o sea, con unos días de diferencia, de pronto tuve una salida y acompañé a unas personas a realizar una instalación. Y pues yo ahí no iba como a cargo de ese proyecto, o sea, yo estaba ahí pues entre observando y colaborando y pues en qué te ayudo, ¿no? Como invitada. Ajá, no, o sea, yo estaba, bueno, ok, vamos a hacer esto, yo estoy aquí en la mejor disposición de hacerlo. Y de repente hubo un tema ahí que yo creo que es un tema de comunicación, no lo sé, que justo pues iban a golpear uno de los materiales, entonces yo lo jalo y la persona que lo iba a golpear me hace cara así como, ¡ah! ¿No? Y le dije, sí, no, yo aquí mejor no digo nada porque si no me va a ir súper mal, ¿no? Y entonces se malinterpretó mi comentario y luego tenían ahí unas broncas de unas conexiones de qué, y entonces le dije, a ver, pues, ¿cómo le estás haciendo? Si quieres te ayudo. Y le dije, no, pues esto ponlo, pero claro, porque son cuestiones que a lo mejor, pues yo, Técnicas que conoces. y que se me facilita a lo mejor, ¿no? Y ya. Okay. PM Energy, líderes en el ahorro y eficiencia energética. ¿Te gusta viajar? ¿Quieres aprender más sobre la vida marina y las aventuras son lo tuyo? Con Monecos Dive, Escuela de Buceo, podrás vivir todo esto y más. Con los cursos, las expediciones y demás actividades que Monecos Dive tiene para ti, no pierdas la oportunidad y vive la experiencia Monecos. Y pasó, pero entonces durante el proceso, ya que continuaba, yo sentía que había como tensión y que era como, pero pues, ¿qué pasó aquí? Y ya. Claro, ¿qué pasó? Ajá. Y entonces ya, bueno, terminamos todo eso y todo, y después le digo, oye, ¿qué pasó? No sé por qué este cambio como de actitud ¿no? Y entonces me dicen, es que no te das cuenta, pero tus comentarios son muy agresivos y tus comentarios son muy hirientes y está aquí el cliente y entonces pues no está padre, o sea, no está padre que hagas ese tipo de comentarios o que digas, porque tú no te das cuenta cómo hace sentir a las otras personas, dice, y nosotros, o sea, es como que traemos supervisión o qué. Entonces yo dije, wow, Interesante. dije, qué fuerte, porque al menos en mí, o sea, como en mi entendimiento, yo estaba pues nada más ahí
como más neutral. Exacto, ¿no? Y entonces me empezaron a describir, pues, cómo me perciben, ¿no? Y me perciben de una manera agresiva, me perciben de una manera autoritaria, me perciben de una manera, de un tono de voz como no grato, que no me fijo en qué momento digo o no digo las cosas, ¿no? Con falta de tacto, algo así. Exacto, ¿no? Y entonces yo dije, ok, y entonces lo recibo y digo, ok, ¿no? O sea, gracias por compartirlo, porque es esto que te digo, o sea, al final son como las percepciones que tienen, ¿no? De cada uno de nosotros. Y me pasó otra situación que, o sea, esa no está como tan marcada, pero igual tuve un tema ahí de una gestión en el banco que se me complicó ahí un tema de cuentas de banco y demás. Y entonces yo llego con la primer persona de ventanilla y todo y le digo, oye, mira, me pasó esto, no sé qué, tal y cual. Y entonces me dice, bueno, no sé qué pasa con el ejecutivo, y entonces paso con el ejecutivo y el ejecutivo me dice, oye, pues no te puedo ayudar aquí, tienes que ir a tu sucursal, etcétera, etcétera. Y entonces yo me empecé a molestar mucho porque me bloquearon las cuentas, pero por un tema de ellos, no por un tema mío, claro. Entonces yo le digo, oye, ¿cómo puedo hacer una reclamación? Dije, yo sé que no es tu tema, yo sé que es tu chamba, yo sé que tú estás haciendo tu trabajo, que no, que estás siguiendo un procedimiento, pero yo necesito que esto se me solucione. Y entonces el ejecutivo me dice, oye, ¿qué consciente eres de que nosotros estamos haciendo nuestra chamba y que no es el tema? Claro que sí, te canalizo con el área, ¿no? Pero de pronto salgo de ahí y entonces me empiezo a estresar porque no voy a llegar a la otra sucursal, me habla el otro ejecutivo que había hecho todo el bloqueo y todo, y entonces yo con el otro ejecutivo, o sea, casi que me le voy a la yugular, ¿no? Y entonces me dice, ayer que lo veo, me dice, oye, perdón, sé que te molestó muchísimo lo que pasó con la cuenta, te ofrezco 1000 disculpas, viendo que estés sumamente molesta, no es mi responsabilidad, ¿no? Y entonces le dije, qué fuerte, porque claro, no tenía por qué desquitarme contigo cuando... Él recibió todo. Claro. Entonces, bueno, han pasado como, pero es esta retro que sin pedirla me la han estado dando, ¿no? Como decir, oye, ¿qué onda, no? Y yo creo que en tiene corto mucho... tiempo, tuviste 3 retroalimentaciones, con matices, bueno, 2 muy opuestas y una así como con matices de ambas, ¿no? Y luego yo me doy cuenta que también tiene mucho que ver el rol que juego. Claro, claro, por supuesto. Porque no es lo mismo cuando estoy en un rol de cliente, cuando estoy en un rol de dirección, cuando estoy en un rol de apoyo, cuando estoy en un rol de profesora, De amiga. De amiga, de confidente, ¿no? Claro. Reconectando México, sumando valor a la vida de las personas. Ayudemos a ayudarnos. ¡Súmate! Réplica. Reconstruyendo vida, espacio y patrimonio. ¡Súmate! Entonces es como, ego, ¿qué onda contigo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Claro, y fíjate que este tipo de retroalimentaciones normalmente las tenemos, pero no siempre les ponemos atención. Y claro, hay muchas cosas aquí que poner como con pincitas, porque no quiere decir que la forma en la que el otro me ve sí es, y la forma en la que yo me veo no es. No ese es el punto. El punto va más en otro sentido. O sea, de repente nosotros tenemos una idea o nos formamos una idea de quién somos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo soy de esta forma, yo tal, pero al mismo tiempo me genero, como decías, una imagen del otro. Entonces el otro es, sí, esta persona es amable, esta persona es exigente, esta persona es confiable, esta persona no es confiable. Y solemos generar ese tipo de imágenes como muy esquemáticas, ¿no?
porque no es como que definamos a la persona en toda su amplitud, sino como es más como esquemático. Pero en base a eso, nosotros vamos tomando decisiones. Entonces, no es una imagen sin importancia. No tiene poca importancia cómo te ve alguien que después quiere hacer negocios contigo o que por el contrario dice, no, tú ni te acerques porque estaba el cliente y me vas a tirar mi negocio. Y uno así de, soy la misma. Claro, esa es la parte que de pronto se vuelve complicada, ¿no? El otro día estaba platicando con una persona y me decía, es que yo soy la misma persona en todos mis ámbitos. Y le decía, híjole, ¡Wow! le ¡Qué decía, híjole, interesante! yo no. O sea, yo no puedo ser la misma cuando estoy, ya no digas con unas personas, o sea, con amigos, ¿no? No, o sea, depende la amiga, depende el amigo, y aún con una misma amiga a lo mejor o con una misma persona, depende la En circunstancia distinto en la que momento. estés y con quien más estés. Claro. Y además implica también, en mi caso, mucho de lo que traes ya en el día, ¿no? O sea, puedo llegar yo en la tarde con una amiga, que normalmente soy yo muy alegre, pero si todo mi día estuvo con una serie de circunstancias, pues yo llego y le digo, Claro. no, o sea, hoy no cuentas, Hoy no. o sea, hoy no, ¿no? Así es. Pero fíjate que cómo, o sea, esta imagen que tengo de mí empieza a abrirse, ¿no? O sea, de la imagen que yo tengo de mí empieza a abrirse cuando interactúo según el rol o según las circunstancias. Pero después esta imagen se va ampliando con la imagen que los demás se van formando de mí. Y no son imágenes que no tengan importancia porque en función de eso tratamos al otro y el otro nos trata. Claro, totalmente. Y es que es totalmente de un lado y del otro, ¿no? O sea, yo a ti te trato como te Es de un percibo. lado y del otro. Claro, además esa percepción está ubicada en una serie de circunstancias. O sea, no voy a percibir a la persona igual si es en un ámbito comercial, en un ámbito de amigos, o sea, si hay roles de autoridad, por ejemplo, no voy a percibirlo igual, pero pasa también otra cosa que empieza a jugar en el desarrollo o en la generación de esas imágenes, que son las proyecciones. Okay. Nosotros constantemente estamos proyectando situaciones internas a esta realidad externa que decíamos en el programa anterior, esta supuesta realidad externa, que no es tan externa como creemos. Entonces, vamos proyectando, vamos haciendo proyecciones y con esas proyecciones que tienen que ver con experiencias del pasado, o sea, experiencias que yo he vivido, que me van a permitir vamos a decir, catalogar al otro. Soñemos México, materializando sueños. Súmate y juntos podremos. The Best Office, creando confort y productividad para tu emprendimiento en casa u oficina. Esto es un tema más o menos complejo porque tiene como muchas aristas, pero hay algo que me gustaría comentar como para que como para que no nos perdamos entre este juego de reflejos y de imágenes y de imágenes reflejadas. Nosotros de repente tenemos una idea de yo como si fuera un objeto que se pudiera definir con peso, textura, dimensiones, ¿no? Eh, un personaje como tal. Pero cuando nosotros empezamos con este proceso de autoconocimiento, nos damos cuenta que más que un objeto definido y concreto, vamos a decir, es como, a mí me gusta la imagen como de esos cuarzos que vienen, no los cuarzos tallados, sino el cuarzo natural, Que que trae varias depende, caras y formas, ¿no? exacto, exactamente, y que depende de dónde lo mires, si se ve más profundo o más corto, más todas las facetas que tiene. Yo creo que el ego sería algo más parecido a ese cuarzo, que es a ese cuarzo madre, ¿no? Creo que se le llama, que a un personaje de novela, como decíamos la vez pasada, que tiene tal edad, tales intereses, tales gustos,
No, somos una cosa mucho más compleja. Pues el proceso de trabajo interior toma mucho sentido. O sea, ¿cómo es posible que yo viva conmigo y pueda no conocerme? ¿O qué razón tendría hacer un proceso de autoconocimiento? Claro, y ahí además, yo voy a poner sobre la mesa, la voy a complicar. Porque a mí algo que me he dado cuenta es que también juega muy fuerte el tema emocional, Por supuesto. muy fuerte, porque entonces no solo que proyecte en algo o en alguien, ¿no? Sino es qué está pasando conmigo emocionalmente, que entonces si estoy contenta, actúo de una manera, si De estoy una enojada, forma. actúo de otra manera, si estoy triste, actúo de otra manera. Y que en mi caso creo que soy transparente porque las personas me dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? O, me dicen, como que hoy estás muy Estás muy contenta, alegre. ¿no? Estás como muy alegre hoy, traes la pila al mil. Ajá. Y al final del día, pues es esto también, ¿no? Puede ser que coincida que hay personas que me conocieron o que me conocen cuando traigo la pila al mil, cuando estoy relajada, cuando no pasa nada, y entonces van a decir, ah, bueno, pues Verushka es relajada, ¿no? Es como una persona muy Ujú. alegre, muy, ¿no? Pero hay quien me conoce en mi mood de rush todo el tiempo, ¿no? O enojada, y entonces dicen, mejor que Es no la otra. y se transforma, ¿no? Me gustó mucho algo que dijiste cuando hablabas de esa primera retroalimentación. Cuando te preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Y pensaste, ¿qué les voy a contar de mí? Esta pregunta es algo que nosotros hacemos constantemente. Más que tener un personaje definido, nosotros definiendo un personaje. Nosotros vamos definiendo una historia. Entonces, en esta cuestión como de dar una buena impresión, ¿no? O sea, si vas a salir con alguien que te interesa, pues estás pensando en mostrarle lo mejor de ti, ¿no? O sea, no vas a hablar de cuando estás de malas, ¿no? Justo esta parte que dices, o de toda apresurada, ¿no? O sea, yo soy muy consciente, yo no sé, qué sé yo, Me ven, como como estas partes que, claro, están, pero elijo qué contar de mí. Y muchas veces en este elijo qué contar de mí, empieza a haber cierto apego a esa imagen. O sea, ya no es que cada vez piense qué voy a contar de mí. A lo mejor doy ciertas versiones, ciertas matices, pero me voy apegando a ciertas ideas, como que me gusta cómo suena, ¿no? Por ejemplo, para alguien podría ser importante mostrar autoridad. Yo soy una persona que le gusta dirigir, le gusta imponer, le gusta poner orden y en su creación de su personaje, ese factor es importante. Y hay personas para las que, por el contrario, no quieren esa cualidad dentro de su personaje y dicen, no, yo soy muy adaptable, soy muy flexible. Y podríamos decir, bueno, una persona que muestra autoridad o una persona que muestra adaptabilidad, eh, no tienen lo otro. O sea, no es a veces flexible, no es a veces menos, ¿cómo decir? Menos autoritaria, ¿no? Claro que lo tiene, porque todos tenemos estas facetas, pero en el diseño de mi personaje me apego a ciertas cualidades que como que me gustan, ¿no? Como que me gusta que cuando yo llego, todo el mundo se calla y me pone atención. Y hay gente que por el contrario dice, a mí me gusta llegar discretamente y como que no llamar la atención, pero eso va en función, o sea, no es que una cosa sea buena o no, quiere decir que en función del personaje que yo me estoy creando y de los apegos que estoy generando con ese personaje, quiero sostener eso que cuento de mí, eso que muestro de mí. Y cuando alguien me da una retro y me dice algo distinto, es como de, no, 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 o sea, no es así. no te Yo no equivoques, soy, no te no te equivoques. equivoques. Exactamente, ¿no? Es muy, digo,
al menos ahora, ¿no? En este proceso justo en el que estoy, para mí ha sido complejo cuando me dicen, no, normalmente no me preguntan, ¿y tú quién eres? Porque no es esa la pregunta, ¿no? Pero me dicen, ¿a qué te dedicas? Y ¿A entonces qué yo te digo, dedicas? híjole, es compleja mi respuesta, que justo me pasó el mismo día que te digo que estábamos en esta instalación, uno de los chicos me dice, porque abrí mi compu, ¿no? Y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces ahí yo estaba otra vez, no. Y entonces le dije, pues a muchas cosas, pero lo que más me gusta es el desarrollo personal. Y bueno, ya de ahí se derivó, ¿no? Ay, me dijo, alguien con quien puedo platicar de esto, y todo se sentó a mi lado y nos aventamos una plática de 2 horas. Pero yo creo que también tiene mucho que ver eso, como a qué te dedicas. Claro. Es como, Claro, y te voy a decir por qué. Nosotros vamos generando, o sea, socialmente vamos generando roles. Tú nos contabas el programa anterior que eres arquitecta. Y de repente este rol de arquitecta como que ya no describe todas las actividades a las cuales te dedicas. claro, para mí ha sido súper fuerte, porque entonces yo acabo diciendo, bueno, de formación soy arquitecta, ¿no? Como estudié arquitectura. Sin embargo, Exacto. pues hago, ¿no? Porque también viene ahí el tema de las etiquetas. O sea, si tú dices, soy arquitecta, ya te Así es. etiquetan. Ya, exacto, actúas de cierta forma, tienes ciertos comportamientos. Claro, porque estas etiquetas nos permiten generar imágenes esquemáticas rápidas. Entonces, supuestamente, cuando yo tengo esa lectura de la información rápida, voy a poder tomar mejores decisiones. Y si eso lo paso a la forma en la que debo cruzar una calle, pues me va a salir muy bien. O sea, no necesito pensar si los autos, no, o sea, llego, volteo, no veo, camino. O ubico si es una avenida, si es una calle, si hay un puente peatonal, etcétera, etcétera. Pero en relación a las personas, eso ya se vuelve como muy limitante, porque entonces puedo estar tomando decisiones y teniendo actitudes hacia los demás en base a esos esquemas que no describen realmente a la persona o a las personas con las que estoy interactuando. Entonces, ¿de qué forma puedo guiarme de mi, vamos a decir, de mi lectura de información? Y entonces decimos, no, esta persona es muy distraída, no sería, no sé, no me serviría en mi equipo porque es muy distraída. Y lo etiqueté ahí. Pero eso, o sea, una palabra así puede definir a otra persona. A lo mejor me estoy perdiendo de un creativo. Es que es muy fuerte. ¿Y sabes qué me ha pasado a mí en este entendimiento y en esta guía que he estado recibiendo en estos años? Cuando me han guiado para hacer equipos, para toda esta parte, es como entender, más allá de describirte quién eres y a qué te dedicas y todo, algo que a mí me ha gustado mucho es cuáles son tus talentos, ¿no? Ujú, Que tú identificas. Y en mi caso también puedo hablarte de dones, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus dones? ¿No? ¿Por qué? ujú, ¿O qué te apasiona? Porque eso ujú. también a veces nos limita un montón, ¿no? O sea, me ponen una etiqueta y yo no tengo nada que ver con esa etiqueta, pero no te enteraste que mi pasión es esto, que tengo un Exacto. talento aquí o que tengo un don acá y ya como me etiquetaste, pues ya estoy. Claro, y en un equipo de trabajo eso puede hacer la total diferencia entre que el proyecto llegue a buen término o no. Ahora, si lo llevamos a las relaciones personales, pues ya no se diga. O sea, me casé con alguien que supuse que metí en este esquema, que supuse que era así, así, de tal forma, y dicen las personas, llevo tantos años viviendo con mi pareja y no la termino de conocer. O sea, incluso es como curioso pensar eso, o sea, ¿pensarías en terminar de conocer a esa persona? O sea, estamos buscando definirla, ¿no? O sea, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está el peso para que yo pueda definirte? Y qué raro, llevo años contigo y no termino de conocerte. Oye, pero ahí entonces yo digo que liguemos el siguiente episodio porque de ahí a mí me surge algo y estamos por terminar que son, eso a mí me hace mucho ruido
con el tema justo de las expectativas, porque a partir de poner una etiqueta o de la percepción que tienes de una persona, entonces le empiezas a poner expectativas por esa etiqueta o esa percepción que tienes de esa persona. Claro, pero déjame terminar con una reflexión para este tema que me parece muy interesante, Venga. que plantea la filosofía budista. A ver. No solo la filosofía budista, pero la filosofía budista lo difunde, bueno, lo plantea, ¿no? En la medida en la que yo me apego a una definición de mí, me estoy limitando. Wow. Es decir, mis posibilidades como ser son amplísimas, son infinitas, son todas. En el momento en el que yo busco esa definición del personaje, me voy a limitar. Si yo me apego a esa definición como una realidad absoluta, ¿no? Como cuando dicen, es que yo soy así, es que siempre así, he sido así. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan, no? Entonces, si yo me apego a esa definición de mí, voy a estar obteniendo ciertas consideraciones o a exigir consideraciones del otro de, es que yo siempre he sido así, es que las personas nunca cambian y no es así. Más bien, no somos nada más que eso a lo que te apegas a ser. Pero somos más que un objeto, un proceso. Me encantó ese cierre porque me va a dar para mucho más del siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. No, muchas gracias. Compártanos, por favor, qué piensan, qué opinan, qué cuestionan, con qué se identifican o con qué no. Eso es totalmente, si se describen o no. Exacto, las aportaciones son muy valiosas. Muchas gracias, Nelly, por este episodio. Muchas gracias, Borushka. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el siguiente. Gracias, bonita noche.